El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pues de la primera lectura, los libros de los Hechos de los Apóstoles, pues ya empieza con el viaje de San Pablo, y como todos los años, pues explicamos por dónde pasa San Pablo. Y pues hoy empiezan en Antioquía de Siria, que está aquí, que es de donde salen, donde dirigen a Pablo y a Bernabé, después de ayunar y orar, y los mandan en su primera misión a las sinagogas a evangelizar. Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que también los acompañan, bajan al puerto de Seleucia y de ahí salen hasta Chipre y llegan a Salamina, al puerto de Salamina. Allí predican en la sinagoga de los judíos, luego atraviesan toda la isla y llegan a Pafos. Y en Pafos, ahí hay un gobernador que se llama Sergio Pablo, y Sergio Pablo tiene en su séquito a un falso profeta, a un mago que se llama Elimas. Sergio Pablo sí que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Pablo y de Bernabé, pero Elimas, que trabajaba para él, pues como que quería impedírselo. Y Pablo, pues al darse cuenta, le dice a Elimas pues que por hacer eso quedaría ciego. Y entonces pues así pasó, quedó ciego un cierto tiempo. Y bueno, Sergio Pablo se convirtió, creyó en la palabra de Pablo y Bernabé, y después de este hecho que pasó en Pafos, pues Pablo, Bernabé y Juan Marcos se fueron para Asia Menor, para Turquía. Salieron de Pafos y llegaron a Perge, pero en Perge Juan Marcos los dejó y se regresó para Jerusalén. Y Pablo y Bernabé pues subieron hasta Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía que no hay que confundirla con Antioquía de Siria. Y allí pues entraron en la sinagoga un sábado, y en la lectura que hemos escuchado hoy, la primera lectura que hemos escuchado hoy, que hicieron la lectura de las leyes, de los profetas, y luego Pablo tomó la palabra y se puso a predicar. Y más o menos. Muy bien. Muy bien. Bueno, la lectura de hoy, situándonos ya en Antioquía de Pisidia, ¿no?, plantea fundamentalmente cómo se entiende la misión de Pablo al inicio de este primer viaje apostólico, ¿no? Se trata fundamentalmente de predicarle a los judíos en las sinagogas que todas las profecías relativas a la venida del Mesías Rey y Salvador se cumplían en la persona de Cristo, ¿no? Esa es la misión que de alguna manera encarna a través del discernimiento que se hace en la iglesia de Antioquía de Siria, donde pues como consecuencia de la conjunción de varios varones apostólicos, pues se toma la decisión de que ellos vayan a llevar a cabo esta tarea, una tarea que ya de algún modo nosotros habíamos percibido a través del encuentro que tiene Saulo con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿no? De algún modo, vamos a decirlo así, su viaje apostólico consiste fundamentalmente en ir hacia los judíos de la diáspora. La diáspora se entendía siempre como las regiones, digamos, las regiones extranjeras donde los judíos se habían erradicado, ¿no?, como consecuencia de los muchos momentos en los que fueron, digamos, deportados de la región del territorio de Israel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hoy la predicación se centra fundamentalmente en eso, ¿no?, en cómo Pablo recoge, ¿no?, a través del discurso en la sinagoga, como empezando, ¿no?, de algún modo a través, ¿no?, de la historia del libro del Éxodo, pasando de alguna manera a través de la historia de los jueces y de los reyes, de algún modo plantea, ¿no?, cómo en tiempos de la monarquía a David se le hizo una promesa, ¿no?,
que uno de su descendencia estaría en el trono de Israel y que estaría de algún modo llamado, ¿no?, pues a ser, digámoslo así, como el monarca, ¿no?, aquel que de algún modo dirigiera los pasos del pueblo de Israel. Conecta la promesa de Natán a David con un acontecimiento que tiene lugar, que es la intervención de San Juan Bautista en el desierto y que va a señalar fundamentalmente a Jesucristo como aquel en el que se cumple, ¿no?, el contenido de esta promesa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se trata fundamentalmente de recoger toda la tradición del Antiguo Testamento, tomando como perspectiva la ley de Moisés, tomando como perspectiva la historia, ¿no?, de la monarquía, para de esa manera aterrizar y convencer al pueblo judío de las sinagogas que todo lo que ellos esperaban, todo lo que de alguna manera ellos confiaban, ¿no?, que se iba a manifestar a través de algún modo de la presencia del Mesías, ya estaba teniendo lugar, ya se había manifestado la salvación a través, ¿no?, del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos esto? Por lo pronto, ese es el alcance de la misión. Pero ya nos vamos a dar cuenta que eso va a tomar un giro, porque 8 días después, cuando nuevamente Pablo y Bernabé se hagan presentes en la sinagoga, pues de algún modo va a haber, ¿no?, como eso ya lo leímos hace poco, no recuerdo cuándo fue, no sé, pero leímos esta lectura de cómo el pueblo judío va a rechazar, ¿no?, este mensaje, va a endurecer su corazón, y los gentiles, ¿no?, gentiles son los no judíos, que van escuchando la predicación de Pablo y Bernabé, digamos, al sentir que de algún modo en esa predicación el anuncio de la salvación va a ser, digamos, mucho más universal y que va a alcanzar su corazón, muchos de ellos van a abrir su corazón y van a recibir la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que es algo que de algún modo no está, al menos en principio, ¿no?, dentro del planteamiento del viaje apostólico de Pablo, pero que de algún modo le va a llevar, ¿no?, a considerar cómo Dios, ¿no?, le va a hablar al corazón y le va a decir precisamente cuál es el cometido fundamental de este viaje, ¿no?, y es que los gentiles, los no judíos, se abran de alguna manera al mensaje de la salvación. Eso convierte a Pablo, pues evidentemente, ¿no?, pues en un gran misionero apostólico, ¿no?, cual quiere decir que se va a predicar el Evangelio en muchos lugares donde todavía no se conocía el nombre de Cristo, ¿no?, ni siquiera las tradiciones de Israel, ¿de acuerdo?, en muchos de ellos. Así que bueno, ese es un poco el cometido, ¿no?, de este primer viaje apostólico, y como estamos en el principio, pues seguiremos, ¿no?, haciendo una reflexión acerca de todos estos acontecimientos. Por ahora nos quedamos entonces en Antioquía de Pisidia, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. El evangelio que hemos escuchado en el día de hoy es un evangelio, ¿no?, que es justo después del lavatorio de los pies, ¿de acuerdo? Un evangelio que hemos leído el Jueves Santo, que nos recuerda cómo nuestro Señor Jesucristo, haciéndose siervo, ¿no?, les da a los apóstoles una maravillosa lección, ¿no?, de lo que implica fundamentalmente la predicación del evangelio, ¿no?, ¿de acuerdo? Digamos, el reinar, vamos a decirlo de esta forma, conforme a la esperanza, a la venida del Mesías, Rey y Salvador, de algún modo está condicionado por una actitud que es una actitud de abajamiento y de condescendencia, ¿no?, y por tanto se manifiesta a través de ese signo, de cómo Él lava los pies. Es un elemento, el lavar los pies, aquí, además de ser un elemento de purificación, vamos a decirlo así, como muy propio de las abluciones, ¿no?, que estaban presentes en la cultura israelita, va de algún modo a significar el hecho de cómo Jesús va a justificar, ¿no?, a los suyos, lavando los pies como un signo de cómo el Señor nos purifica de nuestros pecados a través de una acción que por sí misma es una acción de condescendencia y de amor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez termina este gesto, una vez que invita a los apóstoles, como hemos escuchado en el Evangelio del Jueves Santo, lo que yo he hecho con vosotros, he hecho esto con vosotros para que vosotros también lo hagáis, ¿de acuerdo? Viene el refuerzo que hemos escuchado en el día de hoy, que el discípulo no es más que su maestro, ¿no? Lo cual quiere decir que si el maestro ha llevado a cabo, ¿no?, este gesto, ¿no?, de condescendencia, es para que de algún modo entendamos que también nosotros estamos llamados a eso, ¿no?, a condescender y a ponernos al servicio de los demás. ¿De acuerdo? Todo esto, de algún modo, para poner de manifiesto pues la voluntad de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo, y que de algún modo pues va a encontrar, al menos desde la perspectiva de esta lectura, la resistencia del corazón del hombre, ¿no? Yo sé a quienes he elegido para llevar a cabo, ¿no?, esta tarea, son los que el Padre me ha confiado,
Pero es verdad, ¿no?, que del hombre también se puede esperar lo contrario, ¿no?, que es la cerrazón y la dureza del corazón. Por eso, de algún modo, ¿no?, el Señor sigue de alguna manera anunciando que uno de ellos le va a traicionar, ¿no? ¿Me explico? O sea, tiene en cuenta, ¿no?, que toda esta, no sé, como que toda esta expresión de gracia, de misericordia y de bondad de parte de Dios, y que va a encontrar de alguna manera, ¿no?, en el corazón de los suyos, ¿no?, una acogida extraordinaria, ¿no?, que va a ser, ¿no?, que de alguna manera todo cuanto en algún momento ellos puedan realizar y efectuar en nombre de Cristo va a redundar siempre, ¿no?, no solamente en el propio bien, sino en el bien de la Iglesia, ¿no? Quien a vosotros recibe, a mí me recibe y recibe al que me ha enviado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta siempre esa otra circunstancia, y es el que se endurece de corazón, al final de algún modo, ¿no?, pues es incapaz de reconocer a Cristo y por tanto es incapaz de conectarse, ¿no?, con la bondad y la misericordia que Dios ofrece a su pueblo. ¿Queda claro? Sí. Así que, de algún modo, pues hay que pedir esa gracia especial. Como discípulos, es importante en algún momento que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿no?, en algún momento a entender esta lógica, una lógica que de alguna manera no se cierra en tu propia carne, sino que de alguna manera se complace en el don de ti mismo a los demás, y que de algún modo hace, ¿no?, que cada cosa que haces en nombre de Cristo redunde siempre en la gloria de Dios, ¿vale? Y si de algún modo nuestra vida se circunscribe a esa lógica, entonces de algún modo nosotros encontraremos, digamos, un camino de salvación. Si nuestro corazón de algún modo se endurece ante esa lógica, nos pasará lo de los judíos y nos pasará lo de Judas, que a fin de cuentas, ¿no?, pues la cerrazón y la dureza de nuestro corazón nos impide reconocer, ¿no?, la gracia de Dios manifestada a través de esos bienes de la salvación. ¿De acuerdo? El gran drama, en definitiva, ¿no?, que plantea para todos nosotros el ejercicio sano y recto de una libertad comprometida con el amor y con el seguimiento de Cristo. Así que está en nosotros. De algún modo no es un fallo en la matriz, ni es un fallo en el Señor que en algún momento no se produzca la realidad del pecado y la dureza del corazón del hombre, ¿no? En sí viene determinada en gran medida por nuestra incapacidad de aceptar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es abajamiento y condescendencia. Si de algún modo, ¿no?, pues no atendemos a ese signo y le pedimos al Señor la gracia que nos ayude de algún modo a tener en cuenta esa pedagogía, pues al final recogeremos los frutos. ¿De acuerdo? De lo que nosotros mismos sembramos en nuestro corazón. Ojalá, ¿no?, que siempre, ¿no?, nuestra actitud vaya ligada, ¿no?, fundamentalmente a esa disposición de no buscar nuestro propio interés, de no buscar nuestra propia comodidad, de no buscar de alguna manera nuestra afirmación antes, ¿no?, que de alguna manera plantearnos esta lógica, que es la lógica de Dios, como una lógica fundamentalmente, pues, de entrega y de generosidad y de búsqueda, ¿no?, de lo que es conforme al amor de Dios. Porque el primero que ha condescendido es Él. Así que podamos seguir su ejemplo, ¿no? Pues hoy encomendamos especialmente también, ¿no?, pues a todos. Ya sabéis que la devoción a San Isidro Labrador está tremendamente extendida en nuestro territorio español, ¿no? Pues porque de alguna manera casi todos los pueblos que yo conozco, casi todos los pueblos, ¿no? No sé, pienso en regiones de Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en casi todas las iglesias hay una imagen de San Isidro Labrador. Casi siempre, ¿no? Evidentemente, ¿no?, porque plantea, pues, además, ¿no?, de considerar la historia, ¿no?, de este santo, ¿no?, que en lo que de alguna manera podríamos decir que era, ¿no?, pues el territorio de Madrid, ¿no?, que es donde más o menos se desarrolla la historia de San Isidro y Santa María la Cabeza, ¿no? Dos personas, uno podría pensar, ¿qué es lo extraordinario? Bueno, más allá de que evidentemente es un santo muy taumaturgo, o sea, que concedió muchísimas gracias y muchísimos milagros, que su vida, de algún modo, dentro de la sencillez de la vida del campo, ¿no?, de repente se ve iluminada, ¿no?, por la trascendencia y la sobrenaturalidad, ¿no?, de la presencia de Dios. Es el hecho, ¿no?, en algún momento de considerar, ¿no?, ese espacio, ¿no?, el espacio sencillo, humilde del trabajo en el campo, como un trabajo, ¿no?, en el que de alguna manera, ¿no?, como que se pone de manifiesto, ¿no?, lo que pretende y quiere el Señor, ¿no? Y es que aprendamos de alguna manera, ¿no?, no solamente, ¿no?, a encontrarle lógica a
tantos elementos de la palabra de Dios que van vinculados, ¿no?, a lo que es el cultivo del campo, ¿no? Porque el Señor pone el campo, casi siempre aparece como una, no sé, como una referencia fundamental a lo que es la transmisión y la comunicación del Evangelio, ¿no? Porque el campo es un lugar donde de alguna manera se manifiesta lo que es contrario a nuestra lógica actual, que es la lógica de la inmediatez. No sé si me entendéis. O sea, el campo es un lugar donde el hombre pone su esfuerzo, pero donde también es necesario confiar en la gracia de Dios. Porque en el campo dependes de la lluvia, dependes del sol, que son cosas que tú no controlas en sí, ¿no? ¿Me explico? Tú pones tu esfuerzo, pones tu dedicación, pero de alguna manera te fías de que en algún momento el Señor sea el que acompañe, ¿no? Fundamentalmente, pues, en lo que el mismo Señor ha pretendido y querido, ¿no?, acerca de lo que es el cultivo de la tierra, ¿no? Sin saber cómo, dice el Señor en la palabra, pues la semilla pues muere, germina, brota y produce su fruto, ¿no? Mientras que el agricultor lo que necesita fundamentalmente es cuidar el campo de Dios, ¿no? Ante eso aparece, ¿no?, evidentemente como una conciencia. No somos nosotros los que hemos conseguido estos frutos, ha sido nuestro esfuerzo y la gracia, ¿no?, de Dios, que ha venido en auxilio de nuestra debilidad para poder ofrecernos estos frutos. Eso hacía que de alguna manera el campesino, cuando recogía los frutos, no dijera, mira lo que yo he hecho, ¿no?, sino dijera que, Señor, te damos gracias por todas las gracias y bendiciones que nos ofreces y por haber de alguna manera hecho fecundo el esfuerzo de nuestras manos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que implica de alguna manera la perseverancia, la constancia, el saber que de alguna manera para conseguir frutos se necesita que haya tiempo y maduración en el corazón del hombre, ¿no? Todo eso, de alguna manera, nos plantea como un escenario ideal en el cual desarrollar fundamentalmente una visión mucho más perfecta de lo que es el Evangelio de Cristo. No sé si me entendéis. Por eso el campo va asociado a la sencillez y va asociado de alguna manera, ¿no?, como a la disposición humilde del corazón a acoger cuanta gracia Dios quiere derramar en el corazón del hombre, ¿no? ¿Queda claro? Pues eso, pues un poco lo que rodea la historia de San Isidro. Siempre de alguna manera la iconografía cristiana siempre aparece una escena de su vida y es que en algún momento, ¿no?, pues él, consciente de que de algún modo, ¿no?, todo cuanto de algún modo realizaba él en su vida estaba sostenido por la gracia de Dios, pues él de algún modo siempre lo primero que hacía era ir a misa, ¿no?, de alguna manera, y dedicarle tiempo a Dios antes de sus labores del campo. Su jefe, ¿no?, o sea, su patrón, en algún momento, ¿no?, pues tenía muy buena estima en él porque de algún modo era un trabajador honesto, justo, que era de alguna manera referencia fundamental por su generosidad ante las personas que había a su alrededor. Pero en algún momento la envidia, ¿no?, de muchos, ¿no?, por el hecho, ¿no?, de tener que alcanzar ese favor, hizo que en algún momento, ¿no?, pues fuera como juzgado y condenado por sus actitudes piadosas y religiosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le decían que él descuidaba la labor del campo por irse de alguna manera, ¿no?, a atender las cosas de Dios. Entonces un día pues el dueño dijo, pues esta es la mía, voy a ir a ver si realmente San Isidro ha descuidado su trabajo, ¿no? Y cuando fue al campo se dio cuenta que había unos ángeles que estaban arando el campo mientras San Isidro estaba participando de la Santa Misa. ¿De acuerdo? O sea que, en fin. O sea, hasta dónde llega, ¿no?, el alcance, ¿no?, de la voluntad y la determinación de poner a Dios en el primer lugar. Lo cual no es una excusa, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Ahora que diga, pues yo no voy a trabajar y que vaya mi ángel de la guarda. Pues no, hay que asumir, ¿no?, las labores y los trabajos de cada día, pero es bueno darnos cuenta que cuando el hombre pone a Dios primero en su vida, es evidente que Dios respalda, ¿no?, la actitud y la disposición del hombre por hacer posible que lo más importante en su vida sea su relación con el Señor. Y eso también nos lo enseña San Isidro. Así que nos encomendamos a él y pedimos especialmente, ya que es un santo español, que interceda de alguna manera por nuestra tierra y para que nuestra fe de alguna manera alcance como ese dimensionamiento, ¿no?, ese hecho, ¿no?, de darnos cuenta que cuando nos volvemos más inmediatos, cuando de alguna manera perdemos el horizonte de lo sencillo, cuando nos complicamos la vida en medio de las muchas necesidades que nosotros mismos nos creamos en una sociedad de consumo, una sociedad materialista, pues evidentemente pues no permitimos que de alguna manera, no todas estas cosas tan sencillas pero tan elocuentes, ¿no?, de algún modo nos puedan hablar al corazón.
Así que pidámosle al Señor que tengamos un corazón sencillo, un corazón humilde como el de San Isidro. ¿De acuerdo? Sí. Pues muy bien, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.